Él la encontró sola, llorando sin imaginar lo que escucharía. Pero cuando la joven miró a los ojos del CEO millonario y susurró, «Quédate conmigo», algo en él simplemente se desmoronó. Mira esta historia hasta el final. Te sorprenderá. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal. Deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. El edificio de la constructora Alburquerque se alzaba en el Paseo de la Reforma como un monumento al poder. 42 pisos de cristal espejado que reflejaban el cielo de la Ciudad de México. Un cielo que alternaba entre el azul raro y el gris contaminado. En el último piso se encontraba la oficina de Enrique Alburquerque, de 38 años, CEO de la empresa, que su abuelo había fundado y que su padre había expandido antes de fallecer prematuramente en un accidente de helicóptero. Enrique había asumido el mando a los 32 años, transformando la empresa en una potencia aún mayor, siempre con la misma regla innegociable: no crear vínculos, no demostrar debilidad, no ceder. Clara Mendoza, de 26 años, se ajustó la credencial de asistente ejecutiva en el cuello. Llevaba en el puesto apenas 3 meses, tiempo suficiente para entender por qué las otras 5 asistentes que la precedieron no habían durado más que eso. Enrique era exigente hasta la médula, perfeccionista, meticuloso, y rara vez miraba a los ojos de quien hablaba con él. Clara venía de Nezahualcóyotl, hija de un conductor de autobús y de una costurera. Había obtenido su diploma en administración estudiando por la noche, trabajando de día como cajera en una farmacia para pagar las mensualidades de la universidad privada. Era la primera de su familia en tener un título universitario, la primera en pisar un lugar como aquel. Aquella mañana de jueves, Clara se despertó a las 5:30 como de costumbre. El pequeño apartamento de un dormitorio que alquilaba en el barrio de Iztapalapa quedaba a casi 2 horas del Paseo de la Reforma en días de buen tráfico. Su ritual matutino era casi militar. Ducha rápida, cabello recogido en un moño bajo, maquillaje sutil, uniforme impecable. Tenía 3 conjuntos idénticos de falda lápiz negra y blusa social blanca, que lavaba y planchaba religiosamente los domingos. La rutina de ese día sería alterada por un pequeño detalle. Su único par de zapatos de tacón medio se había roto el día anterior. Necesitó usar su único par de zapatos de tacón alto, negros, elegantes, pero que le apretaban los dedos después de algunas horas. «Buenos días, señor Alburquerque», dijo Clara cuando él salió del ascensor privado que conectaba el garaje con su oficina, puntualmente a las 7:45. Él respondió con un asentimiento casi imperceptible, como siempre. Ella ya había preparado la sala de reuniones para el encuentro de las 8:00, organizado los informes en orden de relevancia y dejado una botella de agua con la temperatura exacta que él prefería, ambiente, sin hielo. La reunión con los inversores extranjeros duraría hasta las 11:00. Mientras tanto, Clara se ocupó respondiendo correos electrónicos, organizando la agenda de la semana siguiente e intentando ignorar la creciente molestia en sus pies. Cuando el reloj marcó las 10:30, ella comenzó a preparar el café que serviría tan pronto como terminara la reunión. Enrique tomaba café amargo, sin azúcar, sin leche, puro, caliente, fuerte, como su personalidad, pensó Clara. Algo la hizo desviarse del protocolo ese día. Tal vez fue el comentario que escuchó accidentalmente mientras servía agua en la sala de reuniones. Uno de los inversores comentando sobre la frialdad de Enrique, diciendo que ni siquiera un robot estaría tan desprovisto de emoción. Clara sintió una inexplicable voluntad de humanizar aquel momento. Añadió una cucharadita de azúcar al café, solo lo suficiente para romper ligeramente el amargor sin endulzarlo demasiado. Un gesto pequeño, casi insignificante, pero que violaba todas las reglas. La reunión terminó puntualmente a las 11:00. Los hombres de traje salieron de la sala discutiendo números y proyecciones. Enrique fue el último. Clara entró con el café en una taza de porcelana blanca. «Su café, señor Alburquerque», dijo, colocándolo sobre la mesa de cristal. Observó mientras él tomaba la taza, la llevaba a sus labios
y tomaba el primer sorbo. Fue como si una nube de tormenta se formara en su rostro. «¿Qué hiciste?», preguntó con la voz baja y controlada, pero cargada de algo que Clara no pudo identificar. «¿Perdón? El café. Está diferente. ¿Qué hiciste?». Sus ojos verdes ahora la miraban directamente. «Algo raro. Yo añadí una pequeña cantidad de azúcar. Pensé que...». «¿Usted pensó?». «Ese es el problema, señorita Mendoza. Usted no es pagada para pensar. Es pagada para ejecutar mis órdenes exactamente como se dan». Él colocó la taza de nuevo en la mesa, como si el contacto con aquel líquido lo contaminara. «Prefiero todo amargo, incluso mi día. Este es el último aviso. No tome decisiones por mí de nuevo». Dio la espalda y entró en su sala, dejando a Clara paralizada, con el rubor subiendo por su cuello hasta las mejillas. Su corazón latía acelerado, no de miedo, sino de rabia contenida, de vergüenza, de indignación. Los dedos de sus pies le palpitaban dentro de los zapatos apretados. Respiró hondo 3 veces, como su madre le había enseñado. Volvió a su mesa, se tragó el orgullo herido junto con las ganas de llorar, y continuó su trabajo. Los días que siguieron estuvieron marcados por una dinámica extraña. Clara mantuvo la eficiencia de siempre, ahora con un cuidado casi enfermizo para no cometer errores. Enrique, por su parte, empezó a notarla más, no con aprobación o amabilidad, sino como si la vigilara, esperando el próximo desliz. A veces la sorprendía mirándola cuando creía que no estaba siendo observado. Era una mirada diferente, no de evaluación profesional, sino algo más íntimo, como si intentara descifrar un código que ni ella misma conocía. Un viernes, casi un mes después del incidente del café, Clara tuvo que quedarse hasta más tarde para finalizar un informe urgente. La oficina ya estaba prácticamente vacía, solo el equipo de limpieza circulaba por los pasillos y Enrique, que aún trabajaba en su sala. Ella terminó el informe alrededor de las 20:00, imprimió una copia y fue hasta la sala de él para entregarlo. Llamó 2 veces y entró después de escuchar un adelante seco. «El informe que el señor pidió», dijo, colocando la carpeta sobre la mesa. Enrique levantó los ojos de la pantalla del ordenador. Por primera vez, Clara lo vio sin el saco, con las mangas de la camisa dobladas hasta los codos, revelando brazos fuertes, con venas sutilmente aparentes. El cabello, siempre impecablemente peinado hacia atrás, estaba ligeramente desordenado, como si hubiera pasado los dedos por él varias veces. Había algo de vulnerable en aquella versión desaliñada de Enrique Alburquerque. «Gracias», dijo, la voz más baja de lo habitual. «Ya es tarde para usted». «Sí, pero usted dijo que necesitaba este informe hoy. Entonces, siempre cumple sus promesas, ¿verdad?». La pregunta vino acompañada de una mirada que la desarmó completamente. «Intento hacer lo mejor que puedo», respondió, sintiendo el corazón acelerarse sin entender el motivo. Él se levantó, rodeó la mesa y se acercó a ella. Clara sintió una mezcla de aprensión y algo más, algo que no podía nombrar. Él estaba lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su perfume caro, una mezcla de sándalo, bergamota y algo exclusivamente suyo. «¿Por qué sigues aquí, Clara? Ya tuve 5 asistentes antes que tú. Ninguna duró más de 3 meses. Era la primera vez que él la llamaba por su nombre. «Necesito este empleo», respondió honestamente, «y sé que soy buena en lo que hago». Una media sonrisa, la primera que ella veía en aquel rostro, apareció en la comisura de sus labios. «Sí, lo eres». La constatación vino como una confesión renuente. «¿Algo más que deba saber sobre el informe?». Clara tragó saliva. «No, señor. Está todo ahí». Cuando ella se dio la vuelta para salir, sintió la mano de él tocar su muñeca ligeramente. Fue un contacto breve, casi accidental, pero que envió una corriente eléctrica por toda su piel. «Descanse este fin de semana. El lunes tenemos la presentación para el consejo». Clara asintió y salió de la sala, intentando controlar el temblor en las piernas y la confusión en sus pensamientos. ¿Qué acababa de pasar? En las semanas siguientes, la dinámica entre ellos cambió sutilmente. Enrique seguía siendo exigente y a menudo frío, pero ahora había momentos,
breves, casi imperceptibles para quien observara desde fuera, en que algo más surgía. Una mirada que se demoraba demasiado, un gracias que venía acompañado de una casi sonrisa, dedos que se tocaban al pasar documentos. Clara comenzó a notar otros detalles. Cómo fruncía el ceño cuando estaba concentrado, el modo en que su mandíbula se contraía cuando estaba irritado, la forma en que sus ojos se volvían más verdes bajo ciertas luces. Una mañana de miércoles, 3 meses y medio después de que Clara empezara a trabajar allí, una mujer elegante apareció en la oficina sin cita previa. Alta, esbelta, cabellos rubios perfectamente alineados, vestido que parecía sacado de una revista de moda. «Quiero ver a Enrique», dijo, con la intimidad de quien no necesitaba apellidos. «El señor Alburquerque está en una teleconferencia en este momento. ¿Puedo ayudarla?» Clara mantuvo el tono profesional. «Dígale que Gabriela está aquí. Él interrumpirá cualquier cosa por mí». La sonrisa de la mujer tenía algo de depredador. Clara llamó a la extensión interna. «Señor Alburquerque, disculpe la interrupción. La señora Gabriela está aquí e insiste en verlo». Hubo un silencio del otro lado, seguido por una respiración profunda que Clara logró escuchar. «¿Que entre?», dijo finalmente, con un tono que Clara nunca había oído antes. Parecía resignado. La mujer entró en la sala y cerró la puerta. Durante los siguientes 20 minutos, Clara intentó concentrarse en su trabajo, pero no podía dejar de escuchar el tono de la conversación que subía ocasionalmente. No podía distinguir palabras, solo la cadencia. Momentos de habla tranquila, seguidos por picos de discusión. Cuando Gabriela finalmente salió de la sala, pasó por Clara como si ella no existiera, el perfume francés dejando un rastro en el aire. Enrique apareció en la puerta, el rostro tenso. «Señorita Mendoza, en mi sala, por favor». El corazón de Clara se disparó. Ella tomó el bloc de notas y entró. Él no estaba sentado detrás de la mesa como de costumbre. Estaba de pie, cerca de la ventana, mirando el horizonte gris de la Ciudad de México. «Esa era mi exesposa», dijo, sin volverse. «Estamos separados hace 2 años». Clara no sabía qué responder. ¿Por qué él estaba compartiendo eso con ella? «Tenemos negocios en conjunto que aún no se han desvinculado completamente». Él finalmente se volvió. «Esto no es relevante para su trabajo. Solo quise aclararlo». «No necesita explicarse». «Señor, no me estoy explicando, estoy contextualizando». Su voz volvió a endurecerse. «Señorita Mendoza, he notado cambios en su postura en las últimas semanas». Clara se congeló. «¿Algún problema con mi desempeño?» «El problema». Él se acercó, quedando a menos de 1 metro de ella. «Es que usted se está convirtiendo en una distracción». El aire pareció desaparecer de sus pulmones. «No entiendo». «Creo que sí entiende. Hay algo sucediendo aquí y no puedo permitir que continúe». Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Señor Alburquerque, siempre he mantenido el profesionalismo. No estoy hablando de sus actitudes, señorita Mendoza». Sus ojos ahora parecían aún más verdes, casi febriles. «Estoy hablando de lo que me está sucediendo a mí, y eso es inaceptable». Se apartó como si necesitara esa distancia para decir lo que vendría a continuación. «Lamento informarle que sus servicios ya no serán necesarios a partir de hoy». Clara sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Me está despidiendo? ¿Por qué?» «Inadecuación al ambiente profesional». La respuesta fue mecánica, ensayada. «Recursos Humanos procesará su finiquito. Todos sus derechos serán respetados, con 1 mes adicional de salario como indemnización. Sus pertenencias personales serán enviadas a su domicilio». Las lágrimas amenazaban con formarse en los ojos de Clara, pero ella no le daría el placer de verla vulnerable. Respiró hondo, levantó la barbilla. «Entiendo, señor Alburquerque». Su voz salió firme, sorprendiendo a ambos. «Si mi presencia se ha vuelto tan perturbadora para su autocontrol, comprendo que la solución más fácil sea removerme de la ecuación». Por un momento, algo parecido al arrepentimiento pasó por sus ojos, pero pronto fue reemplazado por la habitual frialdad. «Agradezco su comprensión. Puede retirarse ahora».
Clara salió de la sala con la cabeza en alto. Fue a su mesa. Tomó solo su bolso y una foto de su madre que guardaba en el cajón. Ignoró las miradas curiosas de sus colegas. En el ascensor, permitió que una única lágrima rodara. No de tristeza, sino de rabia, de sí misma por haber permitido que aquel hombre jugara con sus sentimientos, de él por ser tan cobarde. Mientras el ascensor descendía a los 42 pisos, Clara se hizo una promesa. Enrique Alburquerque aún se arrepentiría amargamente de haberla subestimado. Ella no era solo otra asistente desechable, era Clara Mendoza, la chica de Nezahualcóyotl, que había llegado hasta allí por mérito propio. Y no sería un hombre, por más poderoso, rico o atractivo que fuera, quien la haría sentirse pequeña de nuevo. Lo que Clara no sabía, mientras salía del imponente edificio hacia el calor sofocante de la Ciudad de México, era que en el piso 42, Enrique Alburquerque estaba de pie, paralizado, mirando la silla vacía que ella había ocupado durante casi 4 meses. Por primera vez en muchos años, él había roto su propia regla. Había dejado que alguien se acercara lo suficiente como para hacer que su corazón, que él juzgaba muerto después del devastador divorcio, volviera a latir. Y, como siempre hacía cuando se sentía vulnerable, había atacado primero, eliminando la amenaza. Lo que ninguno de los dos podía prever es que aquel despido no sería el fin, sino solo el turbulento comienzo de algo mucho más profundo a lo que ambos intentarían, sin éxito, resistir. En los 2 meses que siguieron al despido, Clara se reinventó. El dinero del finiquito y la indemnización le habían permitido respirar mientras buscaba un nuevo empleo. Su currículum ahora ostentaba la experiencia en la constructora Alburquerque, lo que le abrió puertas. Después de varias entrevistas, fue contratada como asistente de dirección en la Fundación Horizonte, una organización sin fines de lucro dedicada a proyectos educativos en comunidades vulnerables. El salario era menor, pero el propósito del trabajo compensaba la diferencia. En sus horas libres, Clara comenzó a trabajar como voluntaria en un proyecto social en Ecatepec de Morelos, un barrio periférico de la Ciudad de México donde vivía su tía. El proyecto ofrecía apoyo escolar, talleres de arte y apoyo psicológico para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La iniciativa era pequeña. Funcionaba en la parte trasera de una iglesia local, con recursos limitados y mucho trabajo manual. Pintar paredes, organizar donaciones, preparar meriendas, actividades que Clara nunca había imaginado hacer, pero que ahora llenaban su corazón de una forma que ningún cargo ejecutivo conseguiría. Una noche de viernes, Clara estaba en su pequeño apartamento, eligiendo qué ponerse. Había sido invitada a un evento benéfico en el Palacio de Bellas Artes, un espacio elegante en Polanco. La Fundación Horizonte había conseguido entradas, y su jefe había insistido en que fuera, diciendo que sería una buena oportunidad para establecer contactos. El vestido que eligió había sido un regalo de su madre. Un vestido largo, azul marino, con un corte simple pero elegante. Había ahorrado para comprar un par de sandalias de tacón que combinaran. El taxi la dejó en la entrada del lugar alrededor de las 20:00. El nerviosismo inicial fue reemplazado por una confianza tranquila al percibir que conseguía comportarse naturalmente en aquel ambiente. Su trabajo en Alburquerque le había enseñado los códigos sociales de la élite de la Ciudad de México. Durante la primera hora, circuló por el salón conversando con algunos conocidos de la fundación, apreciando la música del cuarteto de cuerdas que tocaba discretamente en un rincón. Fue entonces cuando notó un movimiento cerca de la entrada principal. Enrique Alburquerque acababa de llegar, acompañado de una morena esbelta, con un vestido rojo que parecía pintado en su cuerpo. Clara sintió el estómago hundirse. No esperaba verlo allí, aunque debería haberlo imaginado. Los eventos benéficos eran oportunidades de marketing para empresas como la constructora Alburquerque para pulir su imagen. Clara intentó mezclarse entre los invitados, buscando quedar fuera de su campo de visión. Fue rescatada por Miguel, un colega de la fundación que la invitó a bailar. Alto, de hombros anchos y sonrisa fácil,
Miguel era director de proyectos y había demostrado interés en ella desde su primer día de trabajo. Clara había mantenido la relación estrictamente profesional, pero aquella noche aceptó la invitación al baile como una forma de distracción. Mientras giraba por el salón en los brazos de Miguel, sintió una mirada sobre ella. Se giró y encontró los ojos verdes de Enrique fijos en ella, desde el otro lado del salón. Incluso a la distancia, Clara pudo ver la sorpresa y algo más, un brillo intenso que parecía furia, o tal vez deseo contenido. La mujer de rojo le hablaba algo al oído, pero él parecía no escuchar, totalmente absorto en la visión de Clara. ¿Conoces a Alburquerque?, preguntó Miguel, notando el intercambio de miradas. Trabajé para él por algunos meses, respondió Clara, forzando una sonrisa. No fue una experiencia que me gustaría repetir. Él tiene fama de ser un tirano. Dicen que ya hizo llorar a ejecutivos en reuniones. No lo dudo ni un poco. La música terminó y regresaron cerca del bar. Clara aceptó una copa de espumante, sintiéndose ligeramente mareada, no por la bebida, sino por la adrenalina que corría por sus venas. Algunos minutos después, mientras conversaba con Miguel y otros colegas, sintió una presencia detrás de ella. El perfume inconfundible de sándalo y bergamota invadió sus fosas nasales antes incluso de que él hablara. «Señorita Mendoza, qué grata sorpresa». Clara se giró, manteniendo el rostro impasible. «Señor Alburquerque, igualmente. Veo que está bien acompañada». Su mirada se dirigió brevemente a Miguel, evaluándolo con obvia desaprobación. Miguel Teixeira, director de proyectos de la Fundación Horizonte, se presentó el hombre, extendiendo la mano, que Enrique estrechó con más fuerza de lo necesario. Enrique Alburquerque, constructora Alburquerque. El nombre fue dicho como si fuera un título de nobleza. «Espero que estén disfrutando la noche». «Muchísimo», respondió Clara, tomando un sorbo de espumante sin desviar los ojos de él. «¿Y usted?». Antes de que Enrique pudiera responder, la mujer del vestido rojo apareció a su lado, enlazando su brazo con una intimidad ensayada. «Querido, te estaba buscando. El ministro quiere saludarnos». «Renata, estas son personas de la Fundación Horizonte», dijo Enrique, sin hacer presentaciones individuales. «Si me disculpan». Mientras se alejaba, Clara pudo sentir su tensión. Él caminaba como alguien que carga un peso invisible en los hombros. Algunas horas después, cuando el evento comenzaba a vaciarse, Clara se dirigió al baño. En el camino de regreso, sintió que su brazo era sujetado suavemente. Enrique se había materializado de un pasillo lateral. «Necesitamos hablar», dijo en un tono bajo y urgente. «No tenemos nada que hablar, señor Alburquerque». Clara intentó soltarse, pero él no soltó su brazo. «Por favor, Clara, solo 5 minutos». El uso de su nombre la desarmó momentáneamente. Ella asintió, permitiendo que él la guiara hasta un pequeño jardín de invierno anexo al salón principal. El espacio estaba desierto, iluminado solo por las luces externas que se filtraban por las ventanas. «¿Cómo estás?», preguntó él, pareciendo genuinamente interesado. «Mejor que nunca». Clara cruzó los brazos, una barrera física contra la atracción que aún sentía. «¿Es todo lo que quería saber?». «No». Enrique pasó la mano por sus cabellos, un gesto que ella nunca le había visto hacer antes. «Yo cometí un error». «¿Cuál de ellos?». «Tiene una lista considerable para elegir». La respuesta lo tomó por sorpresa. La Clara que él conocía nunca habría respondido así. Había algo diferente en ella, una confianza, una fuerza que no estaba presente antes, o tal vez siempre estuvo, pero él nunca lo había notado. «Tu despido», dijo finalmente. «Fue un error terrible. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Ya han pasado 2 meses, porque no pude olvidar». La confesión vino con dificultad. «Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Pero no puedo dejar de pensar en ti». Clara sintió un nudo en la garganta. Durante semanas había imaginado este momento. Enrique admitiendo su error, implorando perdón. Pero la realidad era más compleja que sus fantasías. El hombre frente a ella parecía vulnerable de una forma que ella nunca había imaginado posible. «¿Qué esperas que diga?
¿Que está todo bien? ¿Que podemos fingir que no me despediste porque empezaste a sentir algo por mí y eso te asustó? Las palabras salieron más duras de lo que ella pretendía. No, sé que no puedo borrar lo que hice. Enrique dio un paso hacia ella, pero me gustaría una oportunidad de conocerte, fuera de la oficina, sin jerarquías, sin expectativas. ¿Y la mujer de rojo? ¿Renata? ¿Una amiga? Nada más. Él negó con la cabeza. No estoy con nadie desde el divorcio. Clara respiró hondo. Una parte de ella quería ceder, quería creer que él realmente se preocupaba, pero la parte más fuerte, la que había crecido en los últimos meses, sabía que no sería tan simple. Disculpe, señor Alburquerque, pero hoy estoy ocupada siendo inadecuada fuera del ambiente profesional. Ella sonrió, no con ira, sino con una certeza tranquila de su propio valor. Si me disculpa, mis amigos me están esperando. La expresión de él fue de incredulidad a algo cercano a la admiración. Clara se dio la vuelta y caminó de regreso al salón, sintiéndose ligera y poderosa como nunca antes. Cuando finalmente dejó el evento, del brazo de Miguel, sabía que Enrique la observaba desde la entrada, y por primera vez era él quien se sentía pequeño. En las semanas siguientes, Clara recibió correos electrónicos, mensajes e incluso flores en la oficina de la fundación. Todos de Enrique, todos pidiendo una oportunidad para conversar. Ella los ignoró todos, no por orgullo o venganza, sino porque necesitaba ese tiempo para sí misma, para consolidar la nueva mujer en la que se estaba convirtiendo. Un domingo por la mañana, Clara coordinaba una acción de pintura en la sede del proyecto en Ecatepec de Morelos. Los niños corrían por el patio mientras los voluntarios pintaban las paredes desgastadas de la antigua iglesia. Ella estaba en una escalera, alcanzando un área más alta, cuando escuchó una voz familiar. ¿Necesitas ayuda con eso? Clara casi se cae de la escalera. Enrique Alburquerque estaba parado debajo de ella, vistiendo jeans y una camisa polo azul, un atuendo que jamás imaginaría en él. Por un momento, pensó que estaba teniendo una alucinación. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó bajando de la escalera. Supe del proyecto a través de la Fundación Horizonte. Vine a ofrecer mis servicios. Él parecía desubicado, como un pez fuera del agua. Sé que parece extraño, y probablemente lo es, pero estoy intentando ser una mejor persona. Clara lo estudió por largos segundos, intentando descifrar si aquello era genuino o una estrategia más para impresionarla. Decidió que no importaba. El proyecto necesitaba toda la ayuda posible. ¿Sabes usar un rodillo de pintura?, preguntó finalmente. Creo que puedo aprender. Y así comenzó la improbable escena de Enrique Alburquerque, CEO de la mayor constructora de la Ciudad de México, pintando paredes en un proyecto comunitario en una de las áreas más pobres de la ciudad. Al principio era visible su incomodidad. Las manos que firmaban contratos multimillonarios ahora sostenían rodillos de pintura barata. Pero, poco a poco, algo cambió. Clara lo observaba interactuar tímidamente con los niños, escuchar con atención a los ancianos que contaban historias del barrio, compartir un sándwich simple durante el descanso. Al final del día, cuando la mayoría de los voluntarios ya se había ido, Clara encontró a Enrique sentado en los escalones de la entrada, contemplando el atardecer que teñía el cielo de naranja y rojo, colores raros de ver en la Ciudad de México. ¿Por qué viniste realmente hoy?, preguntó ella, sentándose a su lado, manteniendo una distancia segura. Enrique permaneció en silencio por unos instantes. Cuando te vi en aquel evento, me di cuenta de que había algo diferente en ti, algo que nunca había notado antes, una paz, una certeza. Quería entender de dónde venía eso. ¿Y entendiste? Él sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. Creo que estoy empezando a entender. Tiene que ver con propósito, ¿no? Con hacer algo que realmente importa. En parte, Clara miró sus propias manos, ahora manchadas de pintura, pero tiene más que ver con ser verdadero, con no tener miedo de mostrar quién realmente eres. No sé si sé quién realmente soy desde hace mucho tiempo. La confesión, tan simple y honesta,
creó una fisura en la armadura que Clara había construido alrededor de su corazón. Vio en él, por primera vez, no al CEO despiadado, sino a un hombre perdido intentando encontrar su camino de regreso a algo real. Todos nos perdemos a veces, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la amabilidad en su voz. Lo importante es tener coraje para reencontrarse. Permanecieron lado a lado en silencio, por varios minutos, solo observando el cielo cambiar de color. Cuando finalmente se despidieron, no había promesas, no había expectativas, solo un silencioso reconocimiento de que algo había cambiado entre ellos. La semana siguiente, para sorpresa de todos, Enrique volvió al proyecto. Y la semana después de esa, y la siguiente, sin anuncios, sin grandes gestos, simplemente presentándose para el trabajo, como cualquier otro voluntario. Clara observaba a la distancia su gradual transformación, el modo en que su cuerpo parecía más relajado, cómo su sonrisa venía con más facilidad, cómo interactuaba cada vez más naturalmente con personas que meses antes él ni siquiera consideraría dignas de atención. Una tarde de sábado, después de una acción de distribución de canastas básicas, Clara estaba arreglando el depósito, cuando Enrique apareció para ayudar. Trabajaron lado a lado por casi una hora, en un silencio cómodo que ninguno de los dos sentía necesidad de romper. «Clara», dijo él finalmente, mientras apilaban las últimas cajas, «sé que probablemente me arrepentiré de preguntar, pero tú y Miguel, ¿están juntos?» La pregunta la tomó por sorpresa. «No, solo somos colegas». Ella dudó. «¿Por qué?» «Porque quiero invitarte a cenar, una cena de verdad, no como ex jefe y ex empleada, solo como Enrique y Clara». Clara sintió el corazón acelerarse. Se había prometido a sí misma que no caería en esa trampa de nuevo. Pero el hombre frente a ella ya no era el mismo que la había despedido meses atrás. Y ella tampoco era la misma. «No es una buena idea», dijo, finalmente. «Hay mucha historia entre nosotros, historia complicada. Exactamente por eso necesitamos un nuevo comienzo». Él dio un paso hacia ella. «No estoy pidiendo que olvides el pasado. Estoy pidiendo una oportunidad para construir un futuro diferente». Clara estudió su rostro, buscando señales de manipulación o falsedad. No encontró nada más que sinceridad y una vulnerabilidad que nunca había visto antes en aquellos ojos verdes. «Una cena», concedió, finalmente, «sin expectativas». La sonrisa de él iluminó la sala mal iluminada. «Sin expectativas», acordó. En aquel momento, ninguno de los dos sabía que aquel simple sí cambiaría para siempre el curso de sus vidas, que la cena se transformaría en muchas otras, que las conversaciones se profundizarían, revelando capas y más capas de dos personas complejas, llenas de miedos y sueños, que la desconfianza daría lugar a la comprensión y la comprensión, lentamente, al amor. El primer encuentro fue en una pizzería en la colonia Roma, lejos de los restaurantes sofisticados que Enrique solía frecuentar. Él llegó antes, eligiendo una mesa discreta en el fondo. Cuando Clara entró, vistiendo jeans, camiseta blanca y una chaqueta ligera, parecía más nerviosa de lo que jamás la había visto. «Pensé que tal vez te echarías atrás», confesó él, levantándose para jalar la silla para ella. «Casi me echo atrás», admitió Clara, sentándose, 3 veces, mientras me arreglaba. La honestidad de ella lo desarmó completamente. «Me alegro de que hayas venido». El encuentro comenzó tenso, con conversaciones superficiales sobre el proyecto social, el trabajo en la fundación, los cambios en la constructora. Pero después de la primera copa de vino, las defensas comenzaron a bajar. Clara preguntó sobre el divorcio. Enrique habló sobre la traición de Gabriela con su entonces mejor amigo, el dolor del descubrimiento, la amargura que se instaló en su corazón. «No es excusa para cómo te traté», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Pero tal vez explique un poco por qué me convertí en esa persona». Clara contó sobre su infancia en Nezahualcóyotl, su madre costurera que trabajaba noches enteras para mantener la casa después de que su padre abandonara la familia, las dificultades para estudiar, el prejuicio que enfrentó en los ambientes corporativos
Por ser una mujer de la periferia. Siempre me sentí invisible, confesó, como si necesitara probar constantemente mi valor. Nunca fuiste invisible para mí, dijo Enrique en voz baja. Al contrario, te veía demasiado. Eso era lo que me asustaba. La confesión flotó entre ellos, cargada de significados no dichos. Cuando se despidieron en la puerta de la pizzería, hubo un momento de vacilación. Enrique se inclinó y besó suavemente la mejilla de Clara, un gesto que llevaba más intimidad que cualquier beso apasionado podría haber tenido. ¿Puedo llamarte mañana?, preguntó. Puedes, respondió ella, sintiéndose simultáneamente fuerte y frágil, valiente y asustada. Los encuentros se multiplicaron en las semanas siguientes: cine, teatro, caminatas en el bosque de Chapultepec, tardes en el proyecto social. Cada vez más, las barreras entre ellos caían. Enrique se mostraba diferente, más amable, más presente, más humano. Clara se permitía ser vulnerable, dejando que él viera más allá de la mujer determinada e independiente. Una noche de lluvia intensa, después de una cena en un pequeño restaurante japonés, Enrique insistió en acompañar a Clara hasta la puerta de su apartamento. Subieron las escaleras del edificio sencillo en silencio, cada paso cargado de una expectativa creciente. En la puerta, Clara se giró para agradecer por la noche y se encontró con Enrique mirándola de una forma que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Ya no había máscaras, ya no había fingimientos, solo deseo puro, mezclado con algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. «Buenas noches, Clara», dijo él, inclinándose para besar su mejilla como se había vuelto costumbre. Esta vez, sin embargo, ella giró el rostro en el último instante. Sus labios se encontraron, vacilantes al principio, luego con una urgencia que sorprendió a ambos. Las manos de él encontraron su cintura, tirándola más cerca. Ella entrelazó sus dedos en sus cabellos, sintiendo la textura, el calor, la realidad de él. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, la lluvia golpeaba furiosamente contra las ventanas del pasillo, creando una sinfonía que parecía acompañar el ritmo acelerado de sus corazones. «¿Quieres entrar?», preguntó Clara, las palabras escapando antes de que pudiera censurarlas. Los ojos de Enrique se oscurecieron de deseo, pero él negó con la cabeza. «No esta noche, no así». Tocó el rostro de ella con una amabilidad sorprendente. «Quiero hacer todo diferente contigo, todo de la manera correcta». Ella asintió, una mezcla de decepción y alivio llenando su pecho. Él besó su frente y susurró: «Hasta mañana». Clara entró en su apartamento y se apoyó en la puerta cerrada, sintiendo el corazón latir como nunca antes. Algo estaba sucediendo, algo poderoso, aterrador y maravilloso. Y por primera vez en mucho tiempo, ella no intentó resistir. Simplemente se permitió sentir. Del otro lado de la puerta, Enrique bajaba las escaleras lentamente, una sonrisa boba en los labios. Por primera vez desde que recordaba, se sentía verdaderamente vivo. Y sabía con una certeza que desafiaba toda lógica que había encontrado algo, alguien, que cambiaría su vida para siempre.